a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Queridos amigos, buenas tardes. Pues un día más con vosotros, como os digo cada semana, pero hoy traigo un tema distinto. No es que hemos dejado el tema de la familia, sino que por alguna serie de razones no hemos podido montar ese programa, y he querido pensar en otra cosa, porque en estos días yo estaba leyendo las cartas de Pablo, de San Pablo, la carta de Corintios, la carta de Romanos, las cartas de los Gálatas, la carta de los Efesios, Filipenses, Colosenses, todas esas cartas de Pablo, y vi un tema que me llamó la atención y pensé, y creo que es bueno que podamos hablar de él. Es el tema de la cruz. San Pablo encontraba en la carta que San Pablo le escribe a una iglesia que está en Galacia, o la carta de los Gálatas, como le decimos. Pablo, en el capítulo 6, versículo 14, le dice: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí enorgullecerme de... No, yo estoy orgulloso, no de la cruz, sino del mensaje de la cruz. Eso es lo que en esta tarde me gustaría compartir con vosotros un ratito, como siempre. Bien, la cruz es un elemento que viene existiendo desde muchos años antes, incluso que los romanos. Se cree ya que por el siglo casi XII, XIII, XIV, en la isla de Creta se encontró una cruz de mármol. La usaron los egipcios, la usaron los romanos, la usaron otros más, los chinos parece también, estuvieron usando esa cruz, o digamos, cruz, no vamos a decir otra cosa, para no liarnos. Ahora, cuando llegamos al mundo cristiano, Jesús es crucificado. Y fueron los romanos los que más, invirtieron y usaron la cruz para castigar a los malhechores, a los peores, y creo que en el Imperio Romano casi todos eran los peores. Los esclavos, por ejemplo, eran crucificados, como los rebeldes, todo eso eran crucificados, y había grandes fiestas de crucifixiones, aunque muchas veces lo que hablamos solamente es de las crucifixiones de los cristianos. Pero hubo otros muchos que sin ser cristianos fueron, porque la cruz no fue hecha para el cristianismo. La cruz venía desde mucho antes como utensilio de tortura para los malhechores. Bien, ¿en qué momento y por qué razón se incluye en el cristianismo la cruz? Vamos a ver una serie de razones. Primero, desde el siglo I al siglo IV, 1300 y pico, no aparece ninguna cruz como símbolo ni identificación de los cristianos. Usaron pastorcitos, usaron un pez, usaron un ancla. Fueron cosas que usaban ellos para identificarse como cristianos, ya que no podían ir por la calle con un rótulo en la espalda y otro en el pecho diciendo que eran cristianos, puesto que entonces le costaría la vida. Pero sí había esa manera de identificarse. Y hasta ahí nadie había usado la cruz como símbolo del cristianismo. Si usamos la cabeza bien, y yo creo que podemos usarla, las cruces que los romanos usaban para matar a las personas, a los malhechores, esas cruces no la destruían. Esas cruces se usaban para otros más, para otros
malhechores era usada esas mismas cruces. Así es que la cruz en la que crucificaron a Jesús, no podemos pensar que el pueblo cristiano se la llevó y la guardó y luego la hicieron estillitas y la tienen en reliquia por el mundo. La cruz de Jesús la dejaron allí, en el monte. José de Arimatea y su compañero Nicodemo se llevaron el cuerpo de Jesús, pero no se llevaron la cruz, con lo cual quiere decir que la cruz se quedó allí y la usarían para otros malhechores. Y nadie más, nadie habla de la cruz. Bien, ¿quién habla de esa cruz? Bien, Constantino, aquel emperador romano en el 1312, él va un día con su ejército y dice que levantando la vista al sol, vio una cruz y un rótulo que decía en griego, con este signo vencerá, o en este signo vencerá. Y Constantino usó eso como lema de sus batallas. Bien, Constantino, sabéis, se hizo cristiano, aceptó el cristianismo por varias razones. Una de ellas es que los cristianos eran más honestos, más honrados que los demás paganos romanos. Entonces él vio muy útil pasar el cristianismo como religión oficial del imperio. Y de esta manera, él cogía a muchos cristianos que eran hombres honrados y honestos y que trabajarían con él codo a codo. Pero con todo eso, como a todo el mundo nos gusta el poder, entraron muchos que no eran cristianos y corrompieron el cristianismo entonces. A partir de ahí aparecen muchas cosas ya que no era del cristianismo, ni que Jesús las predicara, ni que los apóstoles la enseñaran, y se ven muchas cositas. Entre ellos, ¿qué aparece? La cruz. Ahí aparece la cruz. Aquel signo que vio este hombre lo toma prácticamente la iglesia como signo del cristianismo. Y lo que usaba Constantino para sus batallas, también lo han usado otros para sus batallas. Hay un texto de Jesús, porque no usan la iglesia, no usa la cruz por lo que dijo Jesús, no, sino porque era un emblema de victoria. Bien, Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23, decía así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Esto quiere decir que tú tienes que tomar una cruz y llevarte una cruz a cuestas? No. Todos los que estamos habituados a leer la Biblia, sabemos, como he dicho antes, que ninguno de los apóstoles hablaron de la cruz. Que ninguno de los creyentes de a pie hablaron de la cruz. Ni aún el apóstol Pablo, ni el mismo Esteban, que murió delante del apóstol de Saulo de Tarso, después Pablo, él habla de la cruz. Y él muere allí, apedrada. Y él lo que vio fue la gloria de Dios. No vio ninguna cruz. La cruz tiene un mensaje, pero no la de madera. Y hablaremos de ello ahora. San Pablo, es interesante también, en el capítulo 9, versículo 6, Pablo, lleno de rabia, de odio
contra los cristianos, ya había matado a Esteban y había arrastrado y hecho barbaridades en Jerusalén con los cristianos. Y ahora viajaba para Damasco para coger a los que estaban allí y traérselos cristianos y matarlo también. Bien, ahí San Pablo tiene una visión, que es cuando él se convierte al cristianismo. No aparece ninguna cruz. ¿Dónde está la cruz? ¿Por qué no aparece la cruz si era tan importante? Estamos hablando de los años 60 aproximadamente, o años 55 aproximadamente. No hay cruces por ninguna parte. Y la cruz de la que crucificaron a Jesús, a ver dónde está. Nadie sabe ni habla de esa cruz. Bien, en esa conversación que Pablo tiene con Jesús, Jesús se le aparece, no le aparece una cruz, como dijo Constantino siglos después, no. Pablo dice que él vio a Jesús en su gloria. No vio la cruz, no vio una cruz, no vio un signo, no. Él vio al Hijo de Dios. Él dice, ¿quién eres? Estoy hablando de Hechos 9, verso 6. Dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, Jesús, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Veis qué sentido tenía la cruz, puesto que no existía? Existía la experiencia personal del Cristo vivo, que había resucitado de la tumba. No necesitaban una cruz. Si usaban un pastorcito, o usaban un pez, o un ancla, o una paloma, era para camuflar y despistar a los romanos y que no lo cogieran a ellos, a los cristianos. Bien, siguiendo adelante. La conversión de Saulo de Tarso trajo una revolución, vamos a llamarlo de esta manera, al pueblo cristiano, al pueblo que había sido perseguido por el mismo Pablo, llamándose Saulo, perseguido a muerte. Cuando se enteran que Pablo se ha convertido y que hoy predica lo que antes perseguía, esto fue una inyección de entusiasmo, de ánimo, de todo aquello positivo, y los cristianos con más valor que nunca se entregaron a predicar el Evangelio por todas partes. Estando en Damasco, después de la conversión o del encuentro con Jesús en el camino, Ananías, uno de los siervos de Dios que estaban allí, quizás refugiado, huyendo de la furia de Saulo de Tarso, Dios le dice a Ananías, Ananías, ve a tal sitio, que allí está Saulo de Tarso. Y él está orando. Ananías le dice, Señor, de ese hombre se dicen muchas cosas malas. ¿Y tú quieres que yo vaya allí? Y Dios le dijo, ve, porque es un instrumento escogido. Bien, después de unos días de Saulo hablando con Ananías, donde Ananías más o menos le instruye en las 4 cosas más esenciales, Pablo se va a una sinagoga donde se reunían los cristianos. ¿Y qué pensáis que estaba haciendo? Empezó a predicar a Cristo. Empezó a predicar a Cristo. El Cristo que le había aparecido en el camino, el Cristo que le habló, al que él estuvo persiguiendo por mucho tiempo, matando personas. Él está ahora predicando que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios.
y que la muerte de Cristo en la cruz es la que nos salva. Por eso cuando he leído en Gálatas, dice en Gálatas que yo no me voy a gloriar en nada de lo que estoy haciendo, sino al contrario, me glorío en la cruz, en el mensaje que la cruz de Cristo me dio, me cambió el odio que tenía contra los cristianos en amor a los cristianos, la rabia contra aquello que pensaba yo que estaba destruyendo al judaísmo, pues ahora en amor hacia ellos. Yo odiaba a Cristo, ahora le amo. Sí. Ese cambio es lo que Pablo predica. No dice que él está amando la cruz, sino amando el mensaje de la cruz. Porque la cruz es una madera, o es metal, o es de lo que se quiera hacer, pero sin más valor. El valor lo tiene el mensaje de la cruz. Además, podemos pensar que hay cruces para todos. Como llega mayo, pues tenemos ahí cruces para todos, ¿verdad? Podéis encontrar la cruz en Córdoba, en Granada, en muchas ciudades de España se hacen cruces, y incluso el mismo Sanlúcar, hace muchos años, cuando yo era pequeño, se celebraba una fiesta que está ahí en la Cruz de Mayo, el lugar donde se celebraba esa fiesta, y era pues una fiesta flamenca o rociera, o como queramos llamarle, y ponían una cruz allí también, o estaba la cruz, creo. Las cruces sirven para decorar una casa. Qué bonito una cruz en la puerta, ¿verdad? Qué bonito tener una cruz en el coche colgada. Qué bonito llevar una cruz en el pecho. Qué bonito es llevar una cruz en la oreja como pendiente. Qué bonito es llevar una cruz colgado aquí de la muñeca. Qué bonito es. Bien, ¿qué sentido tiene todo eso? E incluso te voy a decir una cosa. La cruz se ha usado como emblema político. Sí. Tenemos en el mundo 3 grandes cruces. Las cruces más grandes del mundo. Una está en Texas, Estados Unidos. Otro está en Illinois, también Estados Unidos. Y la otra está en España, la llamada Valle de los Caídos, o la Cruz de los Caídos. Ustedes hagan el análisis que quieran en cuanto a esas 3 cruces, ¿vale? En ninguna de esas 3 cruces, ni las 18.000 que haya en este mundo repartidas, hay poder para transformar una vida. Por mucho fervor que le tenga a ese instrumento de madera, de metal, de oro, de plata, o de lo que quiera hacerlo, ninguno de ellos tiene poder para transformar una vida. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, que desde la cruz se proclamó. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para cambiar una vida. Romanos 1:16. Bien, sigamos adelante. Pablo quiso transmitir el mensaje de la cruz, no la cruz como símbolo, no la cruz como símbolo, ni nunca usó la cruz como símbolo, el mensaje de la cruz. Bien, Jesús dice en otro momento, está hablando de Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que nacemos con una cruz cada uno. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a tus deseos, placeres, aquello que prácticamente le gusta a tu cuerpo, con lo cual disfruta tu mente cuando lo piensas.
y tome su cruz. ¿Cuál es la cruz que aquí el mismo Jesús nos está invitando a tomar? Camino de la obediencia. El camino de agradar a Dios, de agradar al Padre, de obedecer al Padre. Ese es el gran mensaje de la cruz. El amor de Dios expresado en esa cruz que te alcanzó a ti, me alcanzó a mí y puede alcanzar a todos aquellos que realmente creen en el Señor. Primera de Corintios, otra cita que tengo aquí de el apóstol Pablo, dice en capítulo 2, versículo 2, por si tiene la Biblia y quiere verlo, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Corintio, una iglesia con muchos problemas de todas las índoles, como siempre ha habido. Problemas de todas las índoles. Y San Pablo va ahí a la iglesia, quiere poner un poco de orden en la iglesia. Y él dice, cuando fui, no quise saber nada del problema. Quise saber qué significado tiene el crucificado para vosotros. ¿Qué valor le estáis dando al que murió en la cruz por vosotros? Estáis peleando por vuestros conflictos personales o familiares. Y no estáis dándoos cuenta de que el Hijo de Dios murió en la cruz para que no tengáis esos problemas, para que os améis, os respetéis y obedezcáis al Padre. Nada quise saber de todos esos conflictos que teníais. Lo que quise saber a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué tal efecto hace la persona de Cristo en tu vida? En la vida de los corintios. Allí había de todo en aquella iglesia. Corinto era una ciudad marítima, puerto de mar, con mucho pecado, mucho vicio, y una iglesia que estaba siendo de alguna manera pues tambaleada por la inmoralidad, por muchas cosas. Y Pablo dice, yo quiero saber qué lugar tiene Cristo y su muerte en la cruz en vuestras vidas. No qué conflicto tienes tú con tu hermano, o si aquel te dio la herencia o el vecino se peleó y te quitó la cabra. No, quiero saber cuál es tu relación personal con Cristo resucitado. Ese es el mensaje de la cruz. Siguiendo un poco adelante, todas esas cruces que podéis ver por ahí en los caminos, en los parques, en las plazas y en otros muchos lugares, están llenas muchas veces de vanidad, de orgullo, de soberbia. Es pura materia. Y si es de madera se quema. Y si es de metal se puede derretir también. Y esto lo que ha hecho es engordar el ego de alguien. Sí, engordar el ego. Pero Pablo no va por ahí. Pero el mensaje de la cruz de Pablo, que había transformado a miles de personas, lo había transformado el mensaje que Pablo predicaba. Es por eso que Pablo dice, yo no me voy a enorgullecer de lo que predico, ni de lo que estoy haciendo, que he llenado prácticamente el mundo del Evangelio. No, eso no es ningún orgullo. Gracias que Dios está haciendo a través del mensaje de la cruz, mensaje que Él da en el Calvario. Como dije antes, nadie puede asegurar, y aunque sí podemos negar, porque el texto bíblico no lo dice, y no podemos decir otra cosa que lo dice el texto bíblico, cuando Pablo habla con Jesús de Nazaret en el camino de Damasco, no vio la cruz ninguna. La vio Constantino mucho más adelante. Pero Pablo no vio
tuvo una experiencia no con una cruz, no con un objeto de metal o de madera o de otro. No. Estuvo una experiencia personal con Cristo. Y él lo dice más adelante, que Jesús se le apareció a él, se le apareció. No fue un sueño, no fue una visión, no. Se le apareció y habló con él. Y le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y lo vio en toda su gloria. Bien, cuando vamos llegando más o menos para el final de este programa, sí me gustaría dejar varias cosas claras para vosotros que estáis en casa. La palabra de Jesús, las palabras de Jesús sobre la cruz fueron muy fuertes, pero las palabras que los hombres dijeron sobre la tierra y líderes religiosos fueron más fuertes y partieron el corazón del Padre. Lucas 23, 21. Frases lapidarias prácticamente. Crucifícale, crucifícale. Este es el deseo de entonces y de hoy, que aunque no se le dice crucifícale, pero sí se le dice ignórale, ignórale, no cuente con él. Él no existe, es un cuento, es una fábula, es cosa de la iglesia. Aquellos dijeron crucifícale, crucifícale. Hoy no nos mandan a crucificar, no existe ya la crucifixión. Pero sí existe la negación. El tratar de borrar del corazón, aun de los niños, el temor de Dios y el temor a Dios. Olvídalo. Son cuentos. Los hombres somos totalmente autónomos y dependemos de nosotros. Y la única verdad que hay es la que está dentro de mí y yo la controlo. Eso es la filosofía de hoy. Mentira más grande no cabe. Porque nadie puede controlar su propia vida. Nadie es señor ni de su día ni de su noche. Nadie puede asegurar que dentro de 5 minutos estará vivo. Con lo cual hay alguien que te controla. Porque tú no estás programado, como se puede programar hoy a través de los ordenadores, las cosas. Bien, el venerar una cruz. Bien, yo la respeto, pero no tiene ningún sentido. No importa a qué cruz te vayas tú, si en Mayo, a Córdoba, a Granada, a Sevilla, donde tú quieras, a la cruz de tu pueblo, a la que tú quieras ir. Yo respeto, pero ¿qué te da ese metal o esa madera? ¿Por qué no oye la voz del que estaba en la cruz? Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es lo que una cruz, aunque tenga 150 metros de altura, te pueda transmitir. No. Por muy grande y muy pequeña que sea la cruz, no te va a transmitir nada. Solamente quien te puede transmitir es el que estuvo encima de la cruz y desde allí proclamó con palabras muy fuertes. Dice el texto bíblico que Mateo 27, 46, digo el texto y la cita para si alguien quiere leerlo. Jesús clamó a gran voz. Este es el mensaje, este es el que puede ayudarte, este es el que puede hablar a tu corazón, este es el que realmente tú le tienes que tener, no fervor, sino creer en él. Jesús desde la cruz
a gran voz clamó y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Como pidiéndole a Dios explicación. ¿Qué estaba pasando? Dice el texto bíblico, ¿no?, que una gran nube negra cubrió el monte Calvario. El pecado tuyo y mío, mi amigo, es el que estaba nublando, cubriendo de oscuridad entre Dios y Jesús, entre Dios el Padre y Dios Hijo. Era el pecado tuyo y el pecado mío en aquella gran nube negra que cubrió el monte. Pero no nos vamos a quedar ahí. Me gustaría que escuchara otra voz que aún sigue resonando después de 2000 años a través de todas, vamos a decir, las emisoras del mundo, a través de todos los correos electrónicos del mundo, de todas las redes sociales. Hay otro mensaje de la cruz que sigue ahí y aún resuena en este universo. Jesús está mirando, no con su vista perdida, porque ya está agonizando prácticamente, no con la vista perdida, sino mirando. Y se dirige al Padre, a quien antes le había dicho, ¿por qué me has abandonado? Y le dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿A quién? ¿A los que estaban crucificándole? Sí. ¿A los que estaban en sus casas escondidos? Sí. ¿A los que estaban en el otro lado del mar? Sí. Dios estaba rogando al Padre, aunque estaba muriendo por ello, Padre, perdónalo. Y ese mensaje de perdón es el mensaje de la cruz. Ese es el que Pablo dice que no se avergüenza de ese mensaje. Ese es el mensaje de la cruz que Pablo predica, porque ese mensaje es el que transforma la vida de la gente. Cambia el odio en amor. ¿Sí? No es mi propósito cansarte mucho más, pero sí quiero que, de alguna manera, tú puedas ver que la soledad del Calvario para Cristo es la que están experimentando millones de personas hoy. Él se vio distanciado del Padre por el pecado tuyo y mío. Y el pecado tuyo y mío es que hace que nosotros estemos separados de Dios si no nos arrepentimos. Hay una vía de escape para todo esto. La vía de escape no es otra que tú busques a Dios. Ahí donde tú estás ahora mismo, donde tú me estás viendo o escuchando, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un derroche de amor para ti. Porque Cristo en la cruz te estaba perdonando. Créelo. Créelo. No es una creencia mental, es una creencia fundamental. Cristo ha muerto por mis pecados y por tus pecados. Sí. Quiero dejarte con una canción que yo escuché hace muchos años. Es preciosa, a mí me gustó mucho en aquella fecha cuando yo era prácticamente un adolescente. Y esta mañana cuando estaba preparando un poco esto, pues la busqué. Tú sabes, se mete uno en la máquina esta y lo encuentra rápido, ¿verdad? Pues en internet, y entonces dice en el Monte Calvario. Voy a dejarte unos segundos para que la escuches en un momentito. En el Monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor.
yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Verdad que es preciosa lo que esta persona cantando le expresa a Dios? También estaba leyendo la historia de la persona que escribió esta canción y qué fue lo que le motivó a escribirla, ¿no? Pero en fin, quiero despedirme de ti y decirte que me gustaría que después de ver este programa, escuchar esta reflexión que he intentado traer delante de ti hoy en cuanto a la cruz de Cristo y su mensaje, no mensaje de madera, no mensaje de metal, no mensaje de la cruz, el mensaje que desde la cruz, el mensaje glorioso que ha resonado y sigue resonando en este universo. Padre, perdónalo. A pesar de que estaba muriendo y agonizando por nosotros, estaba perdonándolo. Él también. Quizá puede hacer una oración en estos momentos. Quizá ahora tú puedes, ahí en tu casa, inclinar tu cabeza y pedirle a Dios perdón. Si realmente estás entendiendo lo que estoy diciendo. Si realmente entiende lo que Pablo quería decir cuando decía esto de la cruz de Cristo, sería bueno que tú te pararas y dijeras: Señor, perdóname. Luego, si quieres, me llamas para pedirme la Biblia, que yo te la voy a regalar, y te pongas a leerla y lea las cartas de Pablo como los evangelios y vas a ver la riqueza espiritual que hay ahí para ti. Y cómo tú vas a poder experimentar algo que hasta aquí no has experimentado por muchas cruces que hayas tenido en tu casa. ¿Me entiendes? Quiera Dios que en este día el Espíritu Santo te guíe a doblar tu cabeza y pedirle a Dios perdón por ello. Sí. Padre Celestial, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de mis amigos, mis hermanos que están viendo este programa. Señor, obra en cada uno de ellos y hazle experimentar el perdón tuyo, la vida tuya y la salvación tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, como he dicho siempre, tengo la Biblia para ti. Pídemela, yo te la voy a mandar. No hay ningún compromiso ni por tu parte ni por la mía. Simplemente dime: mira, Pepe, me gustaría tener la Biblia. Yo te la voy a entregar. No te iba a dar un sermón en ese momento ni después tampoco, a menos que tú quieras hablar conmigo. Entonces hablamos del Señor y de otras cosas que tú quieras saber más. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, posiblemente con el tema de la familia.